Bienvenidos al módulo 4, cápsula 1. Esta vez vamos a hablar sobre hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares. En primer lugar, vamos a hablar de lo que es la hipertensión arterial. Normalmente nuestro cuerpo se nutre de la sangre que está bombeada por el corazón a través de las arterias. La hipertensión arterial ocurre cuando esa presión de bombeo del corazón es mayor de lo habitual. ¿Y qué es lo que produce? Puede provocar lesiones tanto a nivel del corazón como los otros órganos. Entonces, en fines prácticos, la presión arterial normal es de 130/90, o sea, 13/8. Y cuando se trata de hipertensión arterial es cuando sube por encima de esos valores. Por ejemplo, 14/9 o 140/90 ya es hipertensión arterial por definición. Existen varios tipos de hipertensión arterial. Uno de ellos es la hipertensión arterial hereditaria, que es la más frecuente, que ocurre en el 90% de los casos. Eso significa de si en casa el papá tiene presión alta y la mamá también, la posibilidad del hijo de tener hipertensión arterial es del 100%. Y si solo uno de los padres es hipertenso, entonces la posibilidad del hijo de tener hipertensión arterial es del 50%. Pero esto se puede modular y se puede modificar, que vamos a hablar más adelante. El otro tipo de hipertensión arterial es la hipertensión secundaria, que es secundaria a alguna otra enfermedad, por ejemplo, enfermedades renales, el hipertiroidismo, también la obesidad puede provocar hipertensión que es secundaria y que ocurre en el 10% de los pacientes. Y generalmente esta hipertensión arterial es frecuente en los adolescentes, en los niños y también en los adultos mayores de 60 años. También la otra clasificación de hipertensión arterial es de acuerdo a las cifras de hipertensión arterial. Se clasifica en leve, moderado y severo de acuerdo a las cifras. Por supuesto que es mucho más grave cuanto mayor es la cifra de presión arterial. La otra clasificación también involucra a las dos presiones, porque tenemos una presión que es sistólica y otra que es diastólica. Cuando sube solamente la sistólica es hipertensión sistólica aislada. Cuando sube solamente la diastólica es hipertensión diastólica aislada. Y cuando suben los dos es la hipertensión sistodiastólica combinada. La más frecuente es la sistodiastólica. La sistólica aislada es más frecuente en los ancianos o adultos mayores y la diastólica aislada es más frecuente en los niños y adolescentes. La otra clasificación también es de acuerdo al daño que producen los órganos blancos. También se clasifican leve, moderado y severo de acuerdo a las complicaciones que pudo haber provocado esa hipertensión arterial. Uno de los factores de riesgo más prevalentes es lo hereditario, ¿verdad? Así que si una persona tiene antecedentes familiares de hipertensión arterial, tiene que cuidarse mucho más. Otro de los factores de riesgo que está muy relacionado con la hipertensión arterial es la obesidad. Y muchas veces una persona obesa no tiene factores de riesgo en su familia, no tiene antecedentes familiares de hipertensión, pero igual es obeso. Eso se debe a que la grasa de la panza se convierte en un órgano endocrino y segrega hormonas que aumentan la presión arterial. Otro de los factores de riesgo también es el consumo excesivo de la sal. Por eso es que aconsejamos que en las familias que tienen antecedentes familiares de hipertensión arterial, ya desde la niñez se aconseje a la no utilización excesiva de la sal en la mesa. Otro de los factores de riesgo también es el sedentarismo. El hecho de estar sentado mucho tiempo provoca aumento de la presión arterial, y uno de los factores que actualmente están más de moda es el estrés. El estrés también segrega hormonas como la adrenalina que puede elevar la presión arterial. Muchas personas tienen uno o dos de estos factores de riesgo y otras personas tienen todos estos factores de riesgo. Por lo tanto, tenemos que combatir estos factores de riesgo para evitar
padecer la hipertensión arterial o evitar complicarnos con alguna afección cardiovascular. En primer lugar, cuando empieza la hipertensión arterial, puede ser totalmente asintomático o puede dar un poquito de dolor de cabeza, mareos, un malestar que puede pasar desapercibido en cualquier persona. Por eso es que puede aparecer la hipertensión arterial sin que la persona se dé cuenta. Y los signos que pueden aparecer recién cuando ya existen complicaciones. Por ejemplo, cuando afecta al corazón, produce un infarto, puede provocar alteraciones del pulso, arritmias. Cuando produce un accidente cerebrovascular puede provocar debilidad de algún miembro, del brazo, de la pierna, o puede desviarse la cara. Puede aparecer también desvanecimiento por las complicaciones que puede provocar la hipertensión arterial. En síntesis, entonces, para redondear, en un comienzo puede dar como síntoma mareos, dolor de cabeza, falta de aire, palpitaciones, y puede no aparecer ningún signo, solamente las cifras de presión elevadas. Y en cuanto a las complicaciones, puede aparecer diferentes signos, diferentes síntomas de acuerdo al órgano que está afectado. El único método de diagnóstico es la toma de la presión arterial, y para eso existe todo un método correcto. No es tomar la presión arterial así nomás, ¿verdad? Sin ningún tipo de entrenamiento. El paciente puede ser tomado su presión arterial ya sea parado, acostado o sentado. El secreto es que esté relajado, que no esté contrayendo el brazo, porque puede provocar cifras elevadas en forma falsa. Tanto el manómetro, que es donde va a estar mostrando la cifra de presión, tiene que estar a nivel del corazón, y también el manguito de presión tiene que estar a nivel del corazón. Actualmente existen muchos aparatos que son electrónicos y que toman en forma automática la presión arterial. Existen los de puño y existen los de brazo. Los de puño son menos validados, los de brazo son los que más son validados, y existe en internet toda una lista de las marcas que están validados. No todos son buenos y muchas veces son inexactos y no son recomendables. De manera que cuando una persona tiene familiares con hipertensión arterial, aunque no sienta nada, en el varón a partir de los 30 años ya tiene que medirse la presión arterial en forma rutinaria. Y en la mujer desde que empieza a embarazarse. ¿Por qué? Porque puede haber hipertensión durante el embarazo, que es donde mayormente aparece en la mujer. Y también la edad más peligrosa en la mujer de aparecer la hipertensión arterial es durante la menopausia. Entonces, si hay antecedentes familiares y si uno tiene los factores que ya habíamos citado, tiene que controlarse la presión arterial por más de que no sienta absolutamente nada. Con eso vamos a estar evitando las complicaciones que son más graves que la simple hipertensión arterial, que es totalmente controlable. La hipertensión arterial descontrolada es la que produce complicaciones. Eso significa aquella persona que tiene presión alta y no toma medicación y no mantiene su presión arterial normal. Pero una persona que es hipertensa, que es tratada, que hace bien su dieta, hace ejercicios y toma la medicación y mantiene su presión dentro del rango normal, esa persona no se va a complicar. Eso es muy importante recalcar. Entonces, ¿cuáles son los órganos que complican la hipertensión arterial descontrolada? En primer lugar, uno de los órganos que más afecta es el corazón. Produce alteración de la capa más interna de las arterias, que es el endotelio. Favorece que penetre dentro de ese endotelio la grasa, que es provocada por el colesterol malo, el colesterol alto, LDL, que es el que se deposita dentro de las arterias y tapa las arterias. Entonces, ¿qué provoca a nivel del corazón? Puede provocar obstrucción de las arterias y llevar al infarto agudo de miocardio.
A nivel del cerebro puede provocar también lo mismo que en las arterias del corazón, obstrucción de una arteria y provocar un accidente cerebrovascular isquémico. Eso significa que deja de nutrir el cerebro, provocando de esa manera que esa parte del cerebro se muera. Eso es lo que se llama infarto cerebral. Otro de los órganos afectados también son los riñones, donde también se puede obstruir las arterias de los riñones y provocar entonces el infarto renal o alteraciones a nivel de la funcionalidad del riñón y provocar entonces una insuficiencia renal. Otro de los órganos afectados también es el ojo. Puede provocar alteraciones de las arterias de la retina, por eso que un oftalmólogo al hacer un fondo de ojo puede darse cuenta si las arterias de la retina ya están alteradas por la presión arterial. Así que son varios los órganos que pueden complicarse por la hipertensión arterial no controlada. Pero vuelvo a recalcar, el hipertenso que tiene su presión controlada, eso significa que mantiene en el rango de 13,8, no va a presentar estas complicaciones. Existen dos tipos de tratamiento, el tratamiento no farmacológico y el tratamiento farmacológico. La base del tratamiento del paciente hipertenso es el tratamiento no farmacológico y en este punto existe el tratamiento nutricional, que es uno de los más importantes. Hay que evitar la sal, en lo posible suprimir el cloruro de sodio, porque es lo que eleva la presión arterial. Y no solamente evitar la sal de la mesa y evitar la sal de la cocina, sino tener en cuenta también que existen otros alimentos que tienen de por sí sal, como ser, por ejemplo, los alimentos enlatados, los conservados, los que vienen ya envasados. Todos esos alimentos, para que se conserven, tienen sal y tienen un alto contenido de sodio. Ese tipo de alimentos no debe consumir un paciente con hipertensión arterial. También entre ellos, por ejemplo, están los condimentos, como ser, por ejemplo, la mostaza, la salsa de tomate, la mayonesa. Por más que la mayonesa diga que es light, tiene bajo contenido, pero en colesterol, no en sodio. Por eso tampoco es recomendable. Si una persona quiere consumir mayonesa, puede hacerlo en la casa sin sal. También existe otro tópico a tener en cuenta en cuanto a las gaseosas. Las gaseosas, la burbuja de las gaseosas se hace con bicarbonato de sodio, o sea, tienen sodio. Entonces no se recomienda el consumo de gaseosa por los hipertensos. Es muy importante que el hipertenso que está sobrepasado en peso baje de peso, por aquello que dijimos que la grasa del abdomen segrega hormonas que producen hipertensión arterial. Muchas veces, por el simple hecho de bajar de peso, podemos reducir la necesidad farmacológica de ese paciente y muchos pacientes normalizan su presión arterial simplemente bajando de peso. Es muy importante. También la práctica regular de ejercicio físico regula la presión arterial, baja el colesterol malo y disminuye el estrés. El hecho de hacer ejercicio físico afecta en el autoestima del paciente, mejora el humor del paciente, por eso es muy importante hacer ejercicio físico. Todo esto no es secundario, es muy importante. También, por supuesto, el tratamiento farmacológico es importante hacerle entender al paciente que debe tomar sus fármacos en forma regular, pero si es que no se acompaña el tratamiento farmacológico con el no farmacológico, no va a surtir efecto y vamos a tener que dar 4 o 5 medicamentos para tratar de controlar la presión arterial. Así que es muy importante el tratamiento no farmacológico. En muchas ocasiones, cuando el paciente está empezando a tener hipertensión arterial, puede presentar hipertensión arterial en forma transitoria. Eso significa de que
En un momento puede tener alto y en otro momento está normal e incluso alternar con presión baja. Eso ocurre generalmente muy frecuentemente en las mujeres menopáusicas, quienes toda su vida tuvieron presión baja y cuando llegan a la menopausia empiezan a tener momentos de hipertensión arterial. En esos casos utilizamos un método de diagnóstico porque necesitamos conocer la presión arterial de esa persona durante las 24 horas. Y el método que utilizamos se llama monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Por sus siglas le conocemos mejor por MAPA. Eso consiste en colocar un manguito de presión arterial que va conectado a un grabador y le va tomando la presión arterial a esa persona incluso durante las horas del sueño. Es muy útil este método ya que puede detectar esos casos de hipertensión arterial transitoria. También existen casos de personas que tienen presión alta solamente de noche y generalmente le dan insomnio, le dan dolor de cabeza nocturna y de día tiene presión normal. Entonces dificulta el diagnóstico ya que al consultar con el médico de día le encuentra la presión normal, pero sin embargo de noche le sube la presión arterial. Y eso es un signo de pronóstico, el hecho de que tenga presión arterial nocturna, porque indica mayor afectación de complicaciones de órganos blancos, las complicaciones que habíamos mencionado anteriormente. Entonces también por eso es útil el MAPA en estos casos. También en otros casos es útil para que el médico pueda valorar si el tratamiento que le está haciendo es el correcto y si realmente la persona está manteniendo la presión dentro del rango normal. Teniendo en cuenta la utilidad de este método, desde el Programa Nacional de Prevención Cardiovascular estamos utilizando este método ya desde hace años en nuestro centro, que es el INCAR, que está en el Centro de Salud número 10, y el Centro de Especialidades, que está en Ipané. Y ahora, en forma inicial, estamos haciendo lo que se conoce como telemapa, que estamos en varios centros del interior del país. Estamos, por ejemplo, en Canendillú, en Villarrica, en Paraguarí, en Encarnación, donde van a poder colocarse este equipo y en forma por telemedicina vamos a estar informando desde la capital. O sea que ya no va a hacer falta que para hacerse esos estudios vengan hasta la capital, pueden irse a estos lugares para poder realizarse este tipo de estudios. Y de esta manera vamos a tratar de extender este tipo de estudio en todo el país. De esta manera damos por finalizado la cápsula 1 del módulo 4, donde hablamos sobre hipertensión arterial. Muchas gracias.